eso no, señores, nos concentramos en Johnny Ventura, el olor de la lluvia, escúchalo ahí. Me huele a caricia de mujer bonita. Esta mujer viniera, tú le pones un merengue y se activa, ¿no? Sí. Ay, que es así, señores, ha llovido muchísimo. Las lluvias de Melissa tienen al país en alerta, aumentaron ayer las alertas. Las autoridades del COE, las autoridades de socorro, pero primero vamos a decirle buenos días. Hoy es 24 de octubre del 2025, el país bajo alerta, ya lo decíamos. Primero, gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo amanecer, de poder iniciar la jornada de hoy de Despierta con CDN junto a ustedes, que nos sintonizan hoy sí desde los hogares, porque siguen la suspensión de la laboral y por supuesto de docencia en las provincias que están en alerta roja solamente. Hay que poner un asterisco a eso. Y es importante resaltar que luego de la reunión de ayer de las autoridades de socorro con el presidente Luis Abinader, se anunció que el sector financiero sí va a estar en servicio. Los bancos van a abrir hoy, pero van a tener, por supuesto, medidas especiales para permitir que sus empleados puedan llegar, como Dios los ayude, por supuesto, a sus distintos lugares de trabajo y poder ofrecer ese servicio a la ciudadanía. También la Tesorería y la Contraloría General de la República van a estar laborando. Lo demás sigue en suspensión de docencia y el trabajo, tanto en el sector público como privado, como medidas especiales ante las lluvias del huracán Melissa, que según los reportes últimos de la UNAMED y de entidades tan acreditadas como el Centro de Huracanes de Miami, se mantiene prácticamente estacionada en el Mar Caribe y puede afectar. El movimiento de traslación es muy lento, apenas 6 kilómetros por hora, 4 kilómetros por hora, ha ido variando en la medida en que ha pasado el tiempo, pero ha sido muy lento. Vamos a tener estos reportes, por supuesto, con Jim Suriel, que nos ha mantenido informados y orientados durante todos estos días. Ya vamos por 3 días bajo alerta y con suspensión de docencia y de las actividades laborales, pero lo importante, lo que más sobresale hasta ahora, señores, es que no ha habido víctimas mortales. Ven el sentido de oportunidad y el buen resultado que hemos tenido hasta ahora, y esperemos que así siga siendo, de las medidas que han tomado las autoridades. Las mayores lluvias cayeron ayer en la tarde, todo lo hemos podido percibir y además informarnos. Y por supuesto nosotros vamos a tener durante toda la mañana del programa de hoy y la cobertura que ha hecho bastante amplia CDN, todos los reportes de cómo ha evolucionado el tema en los distintos puntos del país, especialmente en las provincias que están en alerta roja. Tenemos reporteros y vamos a compartir con ustedes en vivo la situación que se está dando. Hay otras 3 provincias en alerta roja que entraron, que fueron San Pedro de Macorís y La Romana. Así que el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional sigue en alerta roja, todo el litoral sur, especialmente Pedernales, Barahona, Ocoa, Baní, y todos estos detalles lo vamos a seguir compartiendo con ustedes durante la jornada del día de hoy. Buenos días otra vez y por supuesto a nuestros compañeros de trabajo, Federico Jovine y Héctor Marte. Muy buenos días, Yanesi, buenos días, Federico, buenos días a todos los televidentes y a todos los que nos sintonizan por las distintas plataformas. Hoy, viernes 24 de octubre, la culminación, el último día de una semana laboral que ha sido trastornada por el fenómeno atmosférico, por Melissa, al cual nos mantenemos dándole seguimiento. También tenemos que resaltar que hoy es Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. Importante. UNICEF ha emitido un documento a los medios de comunicación en el que destaca que la erradicación de la polio está más cerca que nunca, y explica UNICEF
en este documento que desde el 1998 la acción global ha reducido los casos de polio, oigan estos datos, en más de un 99%. Se ha inmunizado a más de 3.000 millones de niños, lo que ha permitido que más de 20 millones de personas puedan caminar hoy cuando de otro modo habrían quedado paralizadas. Un dato muy relevante que está dando UNICEF en el día de hoy, 24 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. Recuerda UNICEF y resalta en su documento que el trabajo aún no termina, y en el caso de República Dominicana resalta que mantiene su certificación de eliminación de la polio desde el 2002 y que según la encuesta en hogar, que la última se hizo en el 2019, aproximadamente el 15% de los niños de 12 a 23 meses no ha completado su esquema de vacunación. Ellos lo señalan como un elemento preocupante al que hay que darle atención. Las autoridades tienen que prestar atención a estos datos porque, como bien dice UNICEF en su documento, la lucha aún no termina. La agenda, como decíamos ahorita, totalmente alterada esta semana a partir de, digamos que desde el inicio de la semana, desde el martes comenzaron los preparativos y se han suspendido casi todos los eventos, casi todas las actividades se han suspendido durante esta semana. Y quiero mencionar un solo sector, una sola área que tuvo que suspender todas sus actividades a pesar de que tiene una agenda cargada, porque al inicio de semana resaltábamos en el periódico El Caribe, en la edición del lunes, que el Congreso tenía 3 temas fundamentales que debía abordar durante esta semana y que obviamente no se pudo por el fenómeno Melissa y sus efectos y por la suspensión de todas las actividades. Y esos 3 puntos son el Código Procesal Penal, que hay un tiempo límite para su aprobación, antes de diciembre debe estar aprobado. El Código Laboral, que no es que hay un tiempo límite, pero se sabe que es una prioridad, quizá la número 1 del Congreso en esta legislatura, y el proyecto de presupuesto, que también hay que darle salida, también hay que aprobarlo. Son temas que se deberá retomar el Congreso durante la próxima semana. Esperemos que todo esté bien, que haya condiciones para que la agenda en sentido general del país pueda retomarse a partir de ya de la próxima semana laboral. Mientras tanto, nosotros nos mantenemos, como decía Yanesis, dándole seguimiento al fenómeno con Jean Suriel y con los periodistas de CDN que están diseminados en distintos puntos del territorio nacional. Federico. Gracias, Héctor. Buenos días y buenos días, Yanesis, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan. Hoy viernes 24 de octubre. Tú no dijiste lo nomástico. Ah, sí, no dijiste lo nomástico. En otra época tuviera presa. Ah, sí. Por no decir que un día como hoy nació el inefable, Innombrable. sátrapa, el innombrable, que tanto daño hizo a este país, que ni siquiera me voy a tomar la molestia de mencionarlo. Pero bueno, Melissa domina las agendas. Estamos hablando de eso y hablaremos de esto. Tenemos todos los reporteros. Hay muchos Rafael, ¿verdad? Que nacieron un día como hoy. Oh, Sí. hay muchos Rafael. Y Rafaela. Yo conozco un caso, tengo Ya un está sobrino. Rafaelina. Yo conozco una Rafaela. Hay mucho Rafael, hoy sería fiesta de regocijo nacional. Sí. Y cuando la era. Pero bueno, a las personas que nacieron hoy, a esas sí las felicitamos con mucho cariño. Melissa continúa dominando el tema. Decía cuando señalaba que todos los reporteros de Despierta con CDN, de CDN y del Caribe están en terreno, literalmente, porque esa será la noticia. Y no solo porque será la noticia, porque es la responsabilidad de los medios darle seguimiento a esa información y ponérsela al servicio de los ciudadanos para que se puedan tomar decisiones que vayan orientadas al fin último, que es lo que está persiguiendo el gobierno con todas las medidas también, pero que es lo que impone la sensatez, la prudencia, la preservación de vidas, las medidas preventivas. Todavía hay que tomar medidas preventivas,
Pero bueno, antes de entrar en materia, simplemente señalar, eso que dice Héctor de la poliomielitis parecería una verdad de perogrullo, pero en una época que, irónicamente, la época más de mayor comunicación, de mayor conexión en la historia mundial y planetaria, es la época de mayor desinformación. Y en época de mayor desinformación, donde el secretario de Salud de los Estados Unidos es un declarado antivacunas, es necesario recordar esto, porque por ahí ya andan personas hablando de que las vacunas hacen daño, asociándolas a temas de otros efectos, de otros síndromes o espectros, e independientemente de eso, la poliomielitis es una realidad. Sin ir más lejos, en el momento de mayor poder de los Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, tenía poliomielitis. Entonces, esto es una enfermedad que no distingue niveles sociales, niveles raciales, niveles económicos, no. Y la única solución es sencilla, vacunarse. Así que no haga caso a las personas que dicen que las vacunas hacen daño. Vaya y complete los cuadros de vacunación de sus hijos, de toda la vacuna. Pero recordemos en el día de hoy a esta que tanto daño ha hecho y a tantos niños dejó y adultos cuando crecieron dejó pues lastimados, que es la poliomielitis. En el día de ayer, el señor Donald Trump, porque siempre es noticia el presidente de los Estados Unidos, cito, declaró terminadas de inmediato todas las negociaciones con Canadá. Si Canadá fuera un país del Caribe o de los Andes o de Sudamérica, bueno, eso no pasa nada, o de Centroáfrica o del Sahel, no pasa nada. Pero Canadá, que no es poca cosa, es uno de los países del G7 y es socio preferencial en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el NAFTA, y que el presidente de los Estados Unidos diga que termina de inmediato todas las negociaciones comerciales. Si bien es cierto que es un postulado maximalista, que es muy acorde con la estrategia de negociación del presidente Trump, no deja de generar disturbios en los actores económicos de Canadá, sobre todo que hace 2 semanas el primer ministro estaba de chupe usted y déjeme el cabo allá en la Casa Blanca con el presidente Trump. Y sin embargo, esto lo que está avivando son sentimientos nacionalistas dentro de la misma Canadá que se están planteando, lo dijo ayer el ministro Kami, la reconversión de la industria nacional para dejar de importar cosas, sobre todo de Estados Unidos, y empezar a producirlas en Canadá. Algo muy significativo, sobre todo para los creyentes, los católicos, también los protestantes, desde luego, fue esta simbólica reunión, este servicio religioso que de manera común se hicieron al mismo tiempo su santidad León XIV y el rey Carlos III de Inglaterra en su calidad de jefe de la iglesia anglicana. Recordemos que en 1584 ocurrió el cisma en donde los ingleses, en el ámbito de la reforma protestante, o previo a la reforma protestante, previo a la tesis de Lutero, se separaron de la iglesia católica y durante 500 años, 500 redondeando, porque en realidad 500 en el 34, esta escena no se había dado, y no en calidad de rey, porque el Papa es el rey, si se quiere, del Estado Vaticano. Son 2 cabezas de Estado, pero son 2 cabezas de 2 religiones. La religión anglicana es una religión importante y que se junten y se sienten a rezar por la naturaleza, por la paz, por el ser humano, por la reconciliación, y ellos predicando el ejemplo de rezando juntos, enemigos acérrimos, cabezas rodaron, guerras se libraron. Eso, el Estado Vaticano y el Estado inglés, y ahí están rezando. Es un buen mensaje, es un necesario mensaje en estos tiempos turbulentos y en estos tiempos de incertidumbre que vive la humanidad. Muy bien por esos 2 líderes religiosos. El día de ayer, Argentina cerró la campaña ya de las elecciones legislativas que van a celebrarse este domingo, que podría ser algo intrascendente, y siempre lo fue, a no ser de que está en el medio término de Milei, y que dependiendo de los resultados del domingo, en esas elecciones, no solamente pende en el aire la ayuda financiera de los Estados Unidos de los 20.000 millones a Argentina, sino también el final feliz o no feliz del resto del gobierno de Milei. Porque si los kirchneristas ganan, o la oposición en este caso, que es lo que son, ganan
mayoría, pues se la van a poner muy difícil al gobierno de Milei, que dijo él ayer en el cierre de campaña que es el primer y único gobierno libertario del mundo, que nunca más había habido uno. El primero. ¿A quién se parece con ese primero? Dime tú ya. Ay, Dios bueno, mío. No vamos a entrar en política. Simplemente, antes de pasarle la palabra a nuestra compañera Raiza Álvarez, señalar que en la tercera reunión de gobierno del día ya del gabinete, el gabinete de emergencia presidida por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, se nombró que se habían agregado incluso 3 provincias más a alerta roja. Se adicionó Romana, San Pedro y Monteplata, que están al este, cuando el asunto va hacia el sur. Entonces eso está diciendo que ciertamente la palabra errática le queda corta a esta tormenta Melissa. Y en esta reunión pues se ratificó eso que tú señalas, Yanesi, de que toda la educación está a nivel nacional suspendida, pero en el ámbito laboral solo en esas provincias que están en alerta roja. Así que en el norte del país tienen que hacer lo que mejor saben hacer, que es trabajar con una sonrisa. Vamos a pasar a las noticias que nos muestra las portadas del periódico El Caribe, con nuestra compañera Raiza Álvarez. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Despierta. Iniciamos este recorrido por el periódico El Caribe con los efectos de la tormenta Melissa, ya que las autoridades informaron que hoy siguen suspendidas las labores y la docencia. Continuamos con las legislaciones que proponen más regulación al sector de cooperativas. Varios proyectos plantean mayores fiscalizaciones en el área. También tenemos noticias del Congreso, un Congreso de Turismo que les realizaron a Sánchez Español, donde destacaron los valiosos aportes al desarrollo del turismo médico. Sánchez Español fue reconocido durante este Congreso. Y cerramos la portada del Caribe con el Papa León XIV y el Rey Carlos III, quienes tuvieron un gran acercamiento en la Capilla Sixtina, algo que no había ocurrido desde hace 500 años. En la contraportada hablamos de deportes y de la CONCACAF, que ha anunciado que el partido de ida de la serie de la Copa del Caribe CONCACAF 2025 entre OIM FC y Cibao FC ha sido reprogramado debido a las condiciones meteorológicas adversas. Ahora pasamos a las notas más importantes de cdn.com.do. Iniciamos con los detalles sobre los servicios que siguen operando durante el paso de Melissa. En otro tema, de acuerdo a UNICEF, las brechas de vacunación reavivan el riesgo de polio en República Dominicana. Y después de hacerse viral un video de Chedi García, Edesur dijo que no existen irregularidades en la facturación de la actriz. Así que les invitamos a ingresar a nuestra página web cdn.com.do y además adquirir una edición de nuestro periódico El Caribe para que esté informado de estas y otras noticias en todo momento. Continúe en sintonía con Despierta. La lectura de los principales titulares de la portada del Caribe, que son las principales noticias del país. Contigo nos vamos a pausa. 7:30 minutos, estamos de regreso en Despierta con CDN. Recuerden que estamos bajo los efectos de la tormenta Melissa. Muchísimas provincias en alerta, pero ahora queremos entrar en contacto con ustedes que nos escriben a través de Facebook Live. Bajo lluvia tenemos que decirle que nos encanta esta sección porque ustedes nos hacen saber que están ahí y eso vale muchísimo para nosotros. Entonces dice David Rodríguez, buenos días desde la provincia de Dajabón. Dalvi Rodríguez, gracias mi gente de allá. Por ahí no está lloviendo, me dicen, ¿eh? Delio Samuel Marmolejos Frica, buenos días. Buenos días, Pepo Balbuena Arias, es Pepo que dice, bendiciones mi familia desde Puerto Plata, la gente de la novia del Atlántico, por allá se trabaja, la gente de donde no están en alerta, se está haciendo sentir. Héctor Franco, buenos días. Buenos días en este día de onomástica, deseo que Melissa se aleje y se desvanezca lejos en el océano, así como se desvaneció el innombrable, aunque tenemos vestigios de su impronta. Dejó mucho, sí, dejó mucho por hablar. Gracias a Héctor Franco por esos buenos días de hoy. Vamos con Tomás Concepción. Buenos días, Rafael Lomagüeyes. Hola, buenos días, Alejandro Ramírez. Buenos días, Yanesi, Federico, Héctor.
la oposición tiene que saber que hacer oposición y no reclamar por todas las disposiciones del gobierno. El PLD que se olvide de lo que pasó en San Juan de la Máquina cuando el ciclón George, por dejadez del gobierno de turno. Un abrazo desde Suiza, eso es Alejandro Ramírez, que nos hace este recordatorio, humilde recordatorio a los amigos que hoy son oposición. Norca Conde, buenos días desde Arkansas. Bendiciones para ustedes y para el país. Seguimos orando para que la calma y la tranquilidad en cada persona y familia en este tiempo de calamidad. Gracias por sus oraciones. Todos nos vamos a unir para que los efectos de esta tormenta no nos dejen nada que lamentar, como ha sido hasta ahora. Gracias a Dios, a las medidas de las autoridades y a la prudencia de los ciudadanos, aunque no todos se han comportado igual. Cristian Segura, muy buenos días, feliz fin de semana desde Santiago, en la Villa Olímpica. Gracias, mi gente de la ciudad corazón. De nuevo, Héctor Franco nos escribe y dice, tal parece que la Plaza de Rodrigo no acompaña a Rafael Paz en sus aspiraciones políticas, quizás por llevar el primer nombre del innombrable. ¿Y Rafael Paz nació hoy también? No, Rafa no está de cumpleaños hoy. ¿Viste lo que le escribió No, pero es Rafael. a José Luis Tavera? Sí, yo no... Bueno, hay una historia detrás de cada persona. Bueno, esto es Mel Argüello. Hay una historia detrás de cada persona, hay una razón para lo que son. No es tan solo porque ellos lo quieren. Algo en el pasado les ha hecho así y algunas veces es imposible cambiarlos. Obviamente todos somos producto de una construcción, pero déjeme decirle, mi querido amigo Mel Argüello, que después de usted ser adulto y tener conciencia plena de lo bueno y lo malo, se sabe que no todos hemos tenido el mismo contexto para el desarrollo de nuestra vida y la construcción de la personalidad, pero no se justifica. Hay comportamientos que no tienen justificación. Ay, allá sí, Francisco Marte, no se mojen, no, sacan con su sombrilla los que tengan que salir, pero hay decreto de no laborable ni de docencia. Alan Daniel García Escorcino, un saludo para mi comunidad del Puñal, en Matanza Adentro. Francisco Marte, bueno, dice de nuevo que no se mojen. Alan Daniel Vargas Corsino, CDN, yo quiero trabajar con ustedes, mejor así, cuando yo cumpla 24 años, me la estaré pasando en Santo Domingo. Creo que este es el chico que nos escribe desde Los Negros de Asua, o por lo menos su familia, gracias. Alan Daniel Vargas Corsino, ya lo leímos. Dionisio Paulus, hola, buenos días. Buenos días, Alonso Blanco, muy buenos días desde Miami, Florida, gracias, Alonso. Josi Martínez, Yanesi, mucha agua, pero bien, gracias al Señor. Desde el kilómetro 14 de la autopista Duarte, todo tranquilo, nos reporta Josi desde allá, qué bueno. Paulina González, buenos días. Delvi Mordán, saludo desde San José de Ocoa. Mucha agua aquí, sí. Es de las provincias que está en alerta roja. José Roberto Ventura Guzmán, bendiciones, Yanesi. Siempre bella y gracias, gracias. Se hace difícil a uno leer esos elogios, ustedes saben. Están activos. Si abundan en tercera persona es más fácil, pero agradecida, por supuesto. Alejandro Ramírez, es mejor prevenir que lamentar, dice, por supuesto que sí. Pedro Celestino Rodríguez, saludo, buenos días y bendiciones desde Mao, Valverde, la ciudad de los bellos atardeceres. Y por último, dice José Ramírez, que buenos días a todos y cada uno de ustedes que han tenido la cortesía de escribirnos y reportar su audiencia a través de Facebook Live. Ahora sí tenemos un reporte en vivo, creo, Federico. Sí, tenemos un reporte en vivo porque así como todos nuestros interactivos de Facebook nos saludan, pero también el día de hoy nos reportan
en tiempo real está Jonan González, nuestro reportero en Santo Domingo Oeste, y nos va a comentar cómo está la situación ahí. Adelante, John. Saludos Federico, Yanesi, Héctor, pues nosotros nos encontramos desde el residencial Álamo I, esto es en Santo Domingo Oeste, donde desde la tarde de este jueves las lluvias generadas por la tormenta Melissa dejaron secuelas en los residentes de este sector. Aquí ustedes podrán ver ya la seña de los niveles que alcanzó el agua que se acumula en este sector. Esto en el mejor de los casos, dado que trata de un sector donde corren bastante aguas que vienen a parar a una cañada que es la que puede pues hacer fluir el agua que se acumula en este sector. Ahora, la gran cantidad de agua que se acumula aquí, que la cañada no puede canalizar de manera pues ágil, superó los niveles en algunos casos, llegando a dejar pues totalmente tapada las casas y negocios que están en un nivel más bajo. La mañana de este viernes ya los residentes en este sector se aprestan a poder lavar y poder limpiar los ajuares de sus casas para poder tener rehabilitar sus hogares y las condiciones del tiempo le permitan poder hacer un mejor ejercicio de su vida cotidiana. Vamos a tratar de conversar con los residentes aquí en el sector que puedan explicar aún mejor lo que sucede aquí en este sector, en este residencial Álamo I, para poder ilustrar a las personas y hacer el llamado correspondiente, porque me dicen que se trata de una problemática que puede ser solucionada. ¿De qué se trata y por qué la inundación aquí? Bueno, se trata de una empresa que está encima del paso del agua, que no deja que nosotros arreglemos el paso. Obra Pública vino y también lo rechazó a ellos, porque es un suplidor del Estado ese. Ese señor lo trajo ahí, Superví Bonilla, y se metió ahí y dañó el paso del agua de nosotros. Y por nada en la vida deja que nosotros arreglemos el paso. Se trata de una gran cantidad de personas. Veo que ya hay casas aquí que se encuentran totalmente deshabitadas. Hay cantidades de casas que ya no están habitadas por el problema. Un problema sencillo. ¿Por qué no se resuelve? Porque esta obra no deja para llenarle los bolsillos a los funcionarios que hacen esos trabajos. Por eso no se hace la obra. Si diera para llenarle los bolsillos a esos funcionarios, esta obra se hubiera hecho ya hace mucho. Y ese es el problema. Aquí, ahora nosotros, la comunidad, vamos a atacar al gobierno para que declare esa zona de Marval de utilidad pública, porque es lo único que nos queda. O de lo contrario, vamos a formar 200 o 300 personas y vamos a tumbar todo eso ahí. Eso es lo que nos queda ya. No vamos a esperar que aquí se muera gente. Bueno, ustedes fueron testigos en el día de ayer a través de nuestras redes sociales, cómo videos se viralizaron de la gran cantidad de agua que se acumula. Y justamente aquí vamos a tratar de mostrarle a las personas, a la ciudadanía, justamente en esta área de uno de estos residenciales de apartamento, vieron ustedes las imágenes de cómo el agua penetra totalmente, pese a la estructura que se han hecho para evitar que cuando suba el agua pues penetre a sus casas. Las casas que aún permanecen en las inmediaciones de esta zona están totalmente inundadas y afectadas, que pudiéramos también mostrar las condiciones en que quedaron las casas de algunos de los residentes en esta zona, porque realmente los niveles de agua que se alcanzaron superan, vamos a ver si nos puede mostrar, superan los niveles en que pudieran resguardarse quizás los ajuares personales de estas personas aquí en Santo Domingo Oeste. Recuerden, el residencial Álamo I. Aquí vieron ustedes en el día de ayer los niveles, cómo superaban los escalones y esta área aquí donde se grabó este video que en nuestras redes sociales y otros medios pues se dieron cita. Fíjense ustedes en el día de hoy cómo amanece esta residencia con todo pues encaramado, como se dice popularmente, para resguardar que no se pierda por completo.
todo lo que tienen. Cuéntenos cómo fue esta situación la noche de ayer, si pudiera compartirnos la experiencia que se vivió. Fue terrible lo que vivimos, porque en realidad, aparte de la obstrucción que tenemos, que Marván tiene, que afecta más de 8 residenciales, solamente no es Álamo, porque nosotros somos la B que recibe las aguas de 2 vías de cañada. No podemos aguarla. Entonces, la OPRE ha decidido enviar aguas abajo sin analizar tampoco la cantidad de agua que estamos recibiendo. Entonces, todo eso nos afecta. Y al tener la obstrucción de aquel lado, es algo que no nos da tiempo a nosotros a nada. Mira cómo está todo esto. ¿Qué tanto pudo perder usted aquí o dañársele ayer? Ay, míralo todo. Aquí. Vengan, entre. Aquí está todo dañado. Comedor, todo eso está mojado, aunque está ahí arriba. ¿Cómo se puede dormir en una situación como esta? No, nosotros tuvimos que resguardarnos en la segunda planta de los vecinos. Nosotros aquí no podemos dormir porque el apartamento llegó más de la mitad del agua. O sea, tuvo que refugiarse. Sí, tuvimos que salir. Apenas pudimos sacar los televisores que no se dañaran, pero... ¿Ustedes son una familia de cuántos? De 3. Mi esposo y un niño de 4 años. De 4 años. Sí. Estas son las condiciones, señores, reales en que esta familia pues pudo resistir la inclemencia del tiempo la noche de este jueves a propósito de las últimas lluvias que se registraron asociada a esta tormenta Melissa, y ya ustedes han escuchado, piden la intervención de las autoridades porque entienden que los trabajos de la OPRE para el metro de Santo Domingo pues han desviado una gran cantidad de agua hasta este sector, que conjuntamente con la obstrucción de una empresa que ha construido encima de la cañada, pues están evitando que estas aguas circulen adecuadamente. El llamado es a las autoridades que hacen los residentes en este sector Álamo I de Santo Domingo Oeste para que puedan venir en auxilio de ustedes. El llamado final que puede usted hacerle a las autoridades. Mi llamado está basado en obras públicas, realmente. Nosotros tenemos un proceso aprobado de arreglo de cañada. Ellos están en una situación legal con Malvar. Nosotros necesitamos que ellos ejecuten, porque cuando una empresa pone en riesgo más de las vidas de más de cientos y cientos de familias, no se puede tener clemencia. Nosotros necesitamos ejecución de obra, que se inicien esos trabajos, porque hay muchas vidas en peligro. Aquí un señor ahí en la esquina ayer se tuvo al ahogar. Aquí no ha habido ahogados, no ha habido muertos porque Dios nos ha ayudado. No esperemos que hayan víctimas fatales de esto. Muchas gracias, ya escucharon ustedes, es el llamado que hace esta familia que se vio afectada en el día de ayer con estas lluvias asociadas a la tormenta Melissa. Nosotros continuaremos con un recorrido por Santo Domingo Oeste para llevarles a ustedes todas las incidencias y todo lo que ha dejado esta gran cantidad de agua que se ha registrado en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo a propósito del paso de esta tormenta por el Mar Caribe. Bien, gracias Jonan González por ese reporte desde allá directamente de los Álamos Primeros en Santo Domingo Oeste, que viene a ser una muestra representativa del drama que sufren cientos de familias. Y como ustedes pueden darse cuenta, no estamos hablando de personas que viven a la orilla de un río en una casa de madera. Estamos hablando de personas que viven en el primer piso de un apartamento de concreto, de un residencial. Entonces, este es un problema que no distingue clases sociales, porque es un problema intransversal a esta problemática que tiene la sociedad dominicana de la mala planificación. Ahí hay un llamado responsable y directo y que necesita una respuesta a la OPRED con nombre y apellido. Se le ha dicho a la OPRED desde ahí, los residentes de Álamo Primero, que tome nota del que los trabajos que aparentemente están haciendo han generado un cambio en el flujo de las aguas y también endosan unas responsabilidades a una empresa privada que está ahí. Ahí está ese llamado. Ojalá la alcaldía de Santo Domingo Este pueda empoderarse y acompañar a sus municipios ante las acciones
y los reclamos que se le hacen a la OPRED aquí y que no esperemos otra lluvia para volver a ver situaciones de esta naturaleza. Mientras tanto, prevención. Vamos a pasar ahí en Los Girasoles, en Villamarina, perdón, con Yarilis Calcaño, para que nos cuente qué está pasando por ahí también. Adelante. Atento, atento. Amigos de Despierta, muy buenos días, la cordialidad para ustedes, porque la verdad hoy no es un buen día para los residentes de este sector de Villamarina, cuyas casas han amanecido prácticamente inundadas. Y es que viven en una zona altamente vulnerable, como ven, esta cañada nos cuentan que subió hasta arriba, hasta penetrar a sus casas. Vamos a hablar con uno de los residentes que ayer tuvo que sacar a sus hijos prácticamente haciendo malabares. Cuéntame, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Shaquille. ¿Qué pasó ayer? Lo que pasó ayer, míreme, eso no se olvida nunca. Nunca. En un momento a otro, esa cañada era como un brazo, no como un brazo de cañada, como un brazo de mar, metido por toda esa casa. Por aquí no se podía pasar. Esa agua llegaba a esa ventana de alta. Yo tuve que sacar a mis hijos por ahí, por el monte, subirme por ahí y pasarlo por ahí a mis hijos ayer, meterme en el agua de la cañada, a nadar. Porque aquí nosotros estamos solos, aquí nada más nosotros vivimos solos. Aquí nada más, después que nos hicieron el daño que hicieron ahí abajo, que nos arreglaron la cañada y fue un daño porque nosotros no cogíamos agua por aquí. ¿No se inundaba? No. Aquí se metía agua, pero no tanta agua como así. Que tenían que salir por los callejones y meterse y la gente mudarse de su casa y perder todo. No, eso nunca se iba a visto. Yo tengo 30 años. 30 años. Señor presidente, no se olvide de uno, que uno es humano. Usted está bien. Le digo, ¿por qué usted está bien? Porque usted está sentado allí en el trono. A usted le llevan comida, desayuno, cena. A usted le llevan de todo. Nosotros que vivimos del día al día, mire cómo ahora estamos. Usted entra a mi casa, usted no halla nada. ¿Perdió todo? Todo, la ropa de mis hijos, la ropa mía, la ropa del tío mío, todo. Usted me está viendo que yo ando descalzo. Pues que la cañada se llevó todo. Dios mío. Vamos a caminar hasta aquí para que puedan tener una visual de la situación en que están estas viviendas. Todavía el agua ha bajado un poco, pero aún hay algunos cúmulos. Si ven, por esta parte donde me encuentro, todavía permanece el agua acumulada y la gente tratando de sacar sus ropas, los ajuares que se han dañado. Pero imagínense, todavía permanecen las condiciones de lluvia, no hay sol ni siquiera para poder sacar sus ropas. Y vamos a entrar a esta casa por aquí donde el agua penetró con las fuertes lluvias el día de ayer, para que puedan tener una visual de la situación de esta humilde vivienda aquí en el sector de Villamarina. Con la ayuda de mi camarógrafo van a poder observar cuál es la situación. Ahí está, él barre el agua que ha penetrado a su vivienda. Prácticamente no han dormido sacando agua de esta humilde casa. Y como han escuchado el testimonio del joven, en el día de ayer la cañada subió a altos niveles causando estragos en esta zona de aquí, muy cerca en el Distrito Nacional. Cuénteme, ¿lo vemos todavía sacando agua? Sí, aquí que se me puso media de agua, se me mojó todo y sacando el agua aquí. ¿Por qué no evacuó a tiempo algún refugio? Pues aquí nadie vino, ni la defensa, ni nadie. ¿No sabían de las alertas que había para el distrito? Sí, yo sí sabía, pero no pensaba que se me iba a meter así el agua tanto. ¿Estos son sus hijos? Los sobrinos míos. ¿Sus sobrinos? Sí, que lo tuve que sacar por ahí atrás, cuando ya el agua me daba ahí en el cocote. O sea, que lograron salir a tiempo, gracias a Dios. Sí. Bueno, ahí ven, esta es la situación de los que viven aquí en Villamarina todavía. A esta hora del día están barriendo agua de sus viviendas y la verdad es que esta es una zona altamente vulnerable. Pasa una cañada por en medio de todas estas casas y es inevitable que entonces pueda penetrar
y causar todo el daño que de por sí ha causado. Hemos estado haciendo un recorrido y este es el drama humano que se repite en cada una de estas viviendas y en sus residentes. Vamos a tratar de conversar con esta señora que también ha perdido parte de sus ajuares en su vivienda con las lluvias provocadas por la tormenta Melissa. Muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Buenos días, Yolanda. Yolanda, cuéntenos. Vemos que ha amanecido barriendo todo. Buscando la forma de salir, no hay forma. Tengo todo ahogado, todo. Mis colchones, todo. El freezer lo encontré volteado, nevera y todo. Entonces, tenemos aquí 40 años, 40 y pico de años, aguantando esta agua. A mí se me iban a ir mis hijos caña abajo, como en el 86. Toda esa arena que usted ve ahí, eso es de la arena del metro, que nos la tira para acá. Toda esa agua es del metro y de la onza. Entonces, nosotros queremos que nos ayuden en esto, porque nosotros necesitamos vivir también, porque si nosotros nos vamos caña abajo, aquí se han ahogado 2 gente en esta cañada. 2 gente se han ahogado. Imagínense que uno tenga muchachos chiquitos, que uno tenga que salir huyendo. Ayer había gente que no podían salir de su casa porque estaban cerrados del agua. ¿Que no evacuaron a tiempo? ¿Había alerta roja? No tenemos donde meternos. Yo no tengo, mire, vaya a mi casa que usted vea que tengo todo encaramado, yo no tengo donde poner nada, no tengo donde guardar nada. Yo me quiero ir ahora mismo y ¿a dónde me voy? Yo soy una mujer sola, yo ni siquiera esposo tengo, mi esposo murió. Sí, gracias a Yarili Calcaño que nos hizo un reporte directo en vivo desde Villa Marina. Cuando vemos los reportes de nuestros corresponsales que están recorriendo los distintos barrios de la capital y por supuesto de las provincias, como Jonan González, que nos reportó desde la Álamo primero en Santo Domingo Oeste y ahora desde Villa Marina, la conclusión que queda es el drama de siempre, cómo la lluvia desnuda las precariedades, cómo desnuda la falta de planificación por parte de las autoridades para que las construcciones se hagan con las medidas necesarias para evitar situaciones como la del caso de lo que vimos en el reporte de Álamo primero. No se trata de gente que vive en condiciones económicas en la orilla de un río o que está en una condición de pobreza extrema, no. Es que allí no hubo planificación y esto obliga a quienes viven en el primer nivel de una construcción de un edificio de apartamentos a tener que abandonar su casa porque se les inunda con los aguaceros. Los niveles de pobreza que se ven en Villa Marina, como lo acabamos de ver, ahí está de nuevo, pero esto es una historia que se repite. El propio testimonio de la señora que vimos hablar dice que tiene 40 años en la misma situación. ¿Y cómo es posible que en un país donde hablamos de una riqueza que estamos flotando en crecimiento económico, y qué bueno que así sea, porque si no hay crecimiento económico no vamos a disponer de los recursos que se necesitan para la construcción y para seguir desarrollando el país? Pero la gran pregunta que queda, ¿ese crecimiento económico se está sintiendo en todos los sectores? ¿Por qué, a pesar de que tenemos 50 años con una mejora del crecimiento del Producto Interno Bruto, todavía existen en nuestro país situaciones como la que hemos visto? Yo creo que hace falta una distribución más equitativa, pero también hace falta planificación y hace falta conciencia ciudadana para que empecemos a cambiar la historia, que cada vez que hay situaciones de lluvia nos vienen esos testimonios, nos vienen y se desnuda la pobreza, la carencia y cómo todavía hay gente que anunciar lluvias, hay familias completas, sectores completos que cuando se anuncia lluvia es una muy mala noticia porque no saben ni siquiera si van a poder dormir tranquilos en sus casas. Así es, Yanessi. El caso de Santo Domingo Oeste es escenario en situaciones anteriores lo hemos visto, o sea, en fenómenos anteriores, no solamente aquí con Melissa, sino que en otros huracanes y vaguadas, hemos visto diferentes zonas de Santo Domingo Oeste
que han mostrado grandes niveles de vulnerabilidad. Y como tú dices, no simplemente, no por la cercanía de un río, como decía Federico, pero sí, evidentemente que hay que ponerle atención a esa zona. Fíjense que el primer reporte que recibimos de Jonan González en Álamo Primero, eso es Santo Domingo Oeste. Y aquí donde estaba Yarilis Calcaño también es parte de ese municipio de Santo Domingo Oeste. Y hay otros sectores, Villa Marina fue donde estaba Yarilis, pero Villa Linda, Bayona, son sectores que en este y otros fenómenos, pertenecientes a Santo Domingo Oeste todos, en este y otros fenómenos que han ocurrido. Cuando afecta el Gran Santo Domingo, cuando afecta esta parte, esos son de los sectores más impactados, esos sectores de Santo Domingo Oeste. Así que hay que ponerle atención a esa parte del Gran Santo Domingo, que es un municipio realmente que ha mostrado mucha vulnerabilidad ahora y en episodios y fenómenos anteriores. Bueno, simplemente estoy leyendo una noticia del 4 de julio del 2024, titulada Listín Diario, Presupuesto 2025 contemplará reconstrucción del drenaje pluvial de Santo Domingo. El gobierno informó que el presupuesto del próximo año, o sea, contemplará una primera etapa de la reconstrucción del drenaje pluvial de Santo Domingo. Y por ahí viene noviembre bajando. 3 años será del fatídico aquel noviembre. Entonces, postergar, como tú señalabas, esta señora de los girasoles que tiene del 86, en lo mismo. Ok, podemos pensar por qué está pasando lo mismo ahí, o podemos decir por qué el gobierno, y digo el gobierno, no es correcto, el Estado tiene el 86 que no resuelve un problema. Precisamente por esto, porque si no podemos resolver el problema de una alcantarilla en 3 años, pese a haber dicho que el dinero iba a estar en el presupuesto de este año, y el presupuesto de este año ya se está acabando porque vamos para noviembre, y yo no he visto la licitación de la alcantarilla. Y entonces tampoco sé si estará el año que viene. Entonces, lejos de en este periodo de lluvia, exponer al sol de las verdades más hirientes, las debilidades y la inconsistencia del gobierno, en el sentido de no dar cumplimiento a un reclamo, no podemos estar postergando en el tiempo la implementación de medidas así. Y yo no lo entiendo, Yanesi, porque al final de cuentas, estos son reclamos que concitan cualquier endoso ciudadano. Si ahora mismo el gobierno dijera que va a coger un préstamo de 500 millones de dólares para resolver todo el problema pluvial del Gran Santo Domingo, nadie estuviera en contra de eso. Esos son los préstamos que hay que coger. Pero no, lo que se hace es que se ponen parches. Vamos a ver cómo nos encontrará en noviembre. Y se regalan muchos bonos, regalando. Cuando vi la señora decir que tiene tanto tiempo viviendo ahí, ella misma dio la respuesta, porque nuestra querida compañera Yarilis, que fue la que nos dio el reporte, dijo, pero mire, había alertas, porque usted no salió de aquí. Dice, pero ¿para dónde me voy a ir? Yo no tengo para dónde ir. Ahí está la respuesta. Entonces, para eso es que está el Estado, para que la mano amiga del Estado pueda llegar ahí, a donde personas que incluso hasta por falta de visión no tienen la capacidad de tomar una decisión, de salir de ese círculo, pero para eso es que está el Estado. Vamos a seguir compartiendo historias con ustedes, porque ayer, precisamente por el efecto de esta tormenta tropical, el gobierno volvió a reunirse, ampliado el gabinete de emergencia, y se tomaron una serie de medidas que incluye ampliar los niveles de alerta roja para San Pedro de Macorís, Monteplata y La Romana. Ya lo habíamos dicho al principio del programa. Y como nos cuenta nuestra compañera Yanela Pimentel, que estuvo ayer y recogió todos los detalles del mantenimiento de estas medidas y la ampliación y la variación que se tomaron anoche, ella nos va a contar qué ocurrió allí. Vamos a verla. Los negocios que ofrecen servicios esenciales como los supermercados y farmacias pueden continuar sus labores durante los días que permanezca la alerta roja ante el paso de Melissa. La Tesorería y la Contraloría son las únicas instituciones públicas que estarán laborando este viernes por la responsabilidad del pago mensual del Estado.
Solamente la Dirección de Tesorería para los aspectos financieros de fin de mes, y al igual que la Contraloría General de la República. Generalmente puede repetir porque extendemos hasta el sábado ya el cierre de las otras actividades. Tanto el Ministerio de Trabajo como también en la Administración Pública van a emitir los comunicados respectivos en cada caso. Presidente, en las provincias que están en alerta roja se mantiene la misma restricción que fueron anunciadas en el día de ayer. Lo único que ampliamos es a San Pedro de Macorís, a La Romana y también a Monte Plata. Pero las mismas restricciones con relación a lo no laboral y la suspensión de clases a nivel nacional. Las lluvias podrían extenderse de 24 a 35 horas, según se informó. Se esperan acumulados de lluvia que podrían superar los 150 milímetros en el litoral sur. Eso es lo que están indicando esos modelos de pronóstico con relación a los acumulados que se esperan. Y, como decía el general Juan Manuel Méndez, ya tenemos suelo saturado con las precipitaciones que se han registrado en el día de hoy y en los últimos días. También la Policía Nacional se encuentra en vigilancia para tratar de evitar que los ciudadanos arriesguen sus vidas. Se mantendrá dentro del territorio, como hasta el momento, vigilante, para que este tipo de situaciones no sucedan y poder preservar la vida de los ciudadanos que de manera a veces inconsciente proceden a ejecutar acciones que arriesgan su vida y la de otras personas. Las autoridades reiteran el llamado a la población de mantenerse atenta a los boletines de los organismos de emergencias. Yanela Pimentel, CDN. Bueno. Ahí vimos el reporte, solamente hace referencia a las declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, que hizo referencia a un tema que todavía nosotros aquí no hemos tratado, es la gente que en los barrios hace su famoso teteo, entonces violentando las normas esenciales de las recomendaciones que hacen los organismos de socorro, y decía ella que las autoridades del orden público van a estar muy pendientes para evitar que los ciudadanos que son imprudentes, que no toman en cuenta a respetar las medidas de las autoridades, pues tratar de ponerles control. Es importante, señores, la prudencia. Yo creo que en esta ocasión, con relación a las medidas que han tomado las autoridades, han sido muy certeras. Originalmente vimos cómo no ocurrieron las lluvias cuando se tenían previsto, pero es que el fenómeno cambió. Tampoco es que son adivinas las autoridades. Sin embargo, las medidas preventivas han sido muy adecuadas. Ahora le toca al ciudadano cumplirlas y ayudar a que las cosas sigan transcurriendo como hasta ahora, que gracias a Dios no tenemos víctimas mortales. Hay situaciones difíciles como la de los reportes que acabamos de ver, pero esas son otras circunstancias de gente que vive en sectores vulnerables, que lamentablemente no tiene las condiciones, ni el Estado les proporciona mejores condiciones para poder resistir el temporal. Pero en cuanto a la prudencia, es relevante que la gente no se desborde. Ya vamos para 3 días, por supuesto, bajo niveles de alerta en el Gran Santo Domingo, donde la gente no puede salir a trabajar, no hay docencia, pero vamos a mantener la prudencia y a contribuir con las medidas que han anunciado las autoridades, Héctor. Mira, a propósito de la situación, de los efectos de Melissa, y a propósito de que eso va a ser parte de nuestra vida, o sea, siempre vamos a estar expuestos a fenómenos de este tipo. Yo quiero retomar el tema que mencionó ahorita Federico, el tema pendiente desde hace muchos años de la inversión en el drenaje pluvial. Creo que ya hace bastante tiempo que los dominicanos, la gran mayoría de los dominicanos está consciente de que esto es una inversión que se justifica y más allá, que es necesario, yo diría que urgente. Hace mucho que la gente está concientizada sobre eso. Yo lo siento así, precisamente, y qué malo que haya sido así por los eventos trágicos que ocurrieron en los noviembre que ustedes recuerdan, pero creo que
que sí se puede decir que en este momento la gente está consciente de que hace falta inversión, sabemos que es cuantiosa, en corregir este problema. O sea que queda atrás el argumento que se mencionaba siempre de que los gobiernos no se deciden o no han hecho nunca esta inversión, primero por el gran costo que representa y segundo porque es una inversión que no se ve, porque es debajo de la tierra. Eso siempre se ha dicho y siempre vamos a decir que ha tenido unos grandes niveles de certeza. O sea, no se puede decir que no es así, que no ha sido así, pero la situación creo que ha cambiado en los últimos años. Sí, vamos a seguir con la evolución de la tormenta Melissa. Nuestro compañero Jean Suriel ha estado en sesión permanente y no puede estar aquí en vivo, pero lo vamos a tener el reporte y la orientación de cómo ha ido evolucionando Melissa. Él está a través de la línea telefónica y vamos a conversar con él para que nos pueda orientar cuál es la situación climática en este momento. Buenos días, profesor Jean Suriel. Muy buenos días a Yanesi, Federico, también Héctor y todo el equipo de Despierta con CDN y a los amigos televidentes. Sí, por supuesto, dando seguimiento a este sistema meteorológico que no nos deja de sorprender todavía porque fíjense que en las últimas horas, durante la madrugada, el fenómeno se estacionó y no se movió para ningún lado donde se encontraba. Y ahí mismo está en este preciso momento, donde lo dejamos anoche, al sureste de Jamaica, al suroeste de Haití, y todavía mantiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Ya ahora en el reporte de las 8 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes de Miami, el fenómeno ha empezado a moverse ligeramente a 2 kilómetros por hora. Eso no es nada, señores, hablando de un fenómeno meteorológico y más de una tormenta tropical. Y lo está haciendo al este-sureste, pero estará serpenteando, es decir, moviéndose sin rumbo fijo, manteniéndose en esa misma zona, y aunque haga este mismo movimiento, no representará peligro de impacto directo para República Dominicana porque se ha permanecido en aguas abiertas del Mar Caribe. El fenómeno ahora tiene 75 kilómetros por hora, pero al avanzar el día y al incrementar las temperaturas, ya es muy probable que a partir de esta tarde empiece a incrementar, y la proyección ya está dada. Ese fenómeno va a ser un huracán categoría 3 o categoría 4 durante el fin de semana y también al inicio de la próxima semana. Y en ese lento desplazamiento es que está el peligro para República Dominicana. No por el impacto directo del centro del fenómeno, sino por las bandas periféricas, esa amplia circulación. Ayer hice una medida de este sistema, específicamente cuando estaba ubicado ahí un poquito más abajo en aguas del Mar Caribe, y ustedes saben la extensión del fenómeno. Tenía más de 2.000 kilómetros desde el suroeste hasta el noreste, es decir, pasaba desde el Mar Caribe y todavía había nubosidad de la tormenta en aguas del Atlántico al norte lejano de República Dominicana y casi llegando a Bermuda. Muy amplio ese campo nuboso, y es el que se ha desplazado hasta República Dominicana para generar las precipitaciones que han ocurrido en los últimos 3 días. Hoy es el 4º día consecutivo con los efectos indirectos de este fenómeno atmosférico, y habíamos cuantificado por lo menos 6, es decir, faltan 2 más, porque para el fin de semana, sábado y domingo, seguirán esa nubosidad y las precipitaciones asociadas a los efectos indirectos de la tormenta Melissa, que ya para este fin de semana se convertirá en un huracán. Las cantidades de lluvia que se esperan, Jim, para el país hoy y mañana, ¿serán tantas, por ejemplo, como ocurrió ayer, la tarde de ayer? ¿Van a ser menos? Amplíanos sobre eso, porque ya has dicho que no tenemos que tener temor sobre impacto directo de esta tormenta que probablemente se va a convertir en huracán.
Sí, así es, Janet. Mira, el fenómeno ha desarrollado fuertes precipitaciones. Ayer, por ejemplo, llovió durante más de 15 horas en gran parte de República Dominicana y de manera especial en el litoral sur y en el Gran Santo Domingo, generando inundaciones urbanas significativas. Entonces, para hoy tendremos incluso el incremento de las lluvias, porque hay unos núcleos nubosos ubicados a unos 200 kilómetros de distancia de República Dominicana, y esos núcleos sí están avanzando rápido, porque en cuestión de hora y media o menos, en una hora también podría ser que ya estén llegando a República Dominicana y aumentando así las posibilidades de lluvias importantes. Esto va a extender el potencial de más inundaciones urbanas aquí en el Gran Santo Domingo y en otras provincias de la región sur, porque es todo el perímetro costero que está frente a las bandas nubosas de este sistema atmosférico. Miren, pasando desde la provincia de la Altagracia, San Pedro, La Romana, El Ceibo, Atomayor, también el Gran Santo Domingo, Monteplata, inclusive extendiéndose hacia Samaná, la provincia María Trinidad Sánchez, provincia Duarte, Sánchez Ramírez, también en La Vega, en Monseñor Noel, San Cristóbal, la provincia Peravia, en Azua, San José de Ocoa, Barahona, Bauruco, Pedernales, Independencia, San Juan y en zonas de Santiago Rodríguez, Elías Piña y Valverde. Casi todo el territorio dominicano está cubierto por esa nubosidad. Sin embargo, las lluvias más fuertes estarán concentrándose desde la cordillera central y desde el noreste del país hacia el sur. Toda la mitad sur de República Dominicana recibiendo esa gran cantidad de lluvias y el acumulado de precipitaciones que podría desarrollarse durante las próximas 24 a 48 horas está comprendido entre 200 y 400 milímetros. Ayer, por ejemplo, en zonas del Distrito Nacional se registraron en el transcurso del periodo lluvioso del día completo acumulados de más de 257 milímetros. Es decir, que estamos frente a un fenómeno que, aunque no es una amenaza directa, por los efectos indirectos, sí está dejando cuantiosas precipitaciones y así aumentando el peligro, porque el suelo está saturado de agua hoy en gran parte de la región sur, y cualquier aguacero que caiga entonces va a aumentar la posibilidad de más inundaciones. Jim, decías con relación a los milímetros que han caído, se podría decir, en función de lo que dice que pueden caer en las 24, 36 horas, que la misma agua que cayó es la que falta por caer. La misma y un poco más todavía. Con la diferencia, como bien señalas, de que esa primera agua que cayó, los suelos, digamos que podían absorber, pero el agua que falta, que tú señalas que puede incluso ser igual o más, esa se va a deslizar sobre el suelo que está anegado y puede generar más daño. Entonces. Sí, fíjate que nosotros tenemos la gran dificultad en las principales ciudades de República Dominicana, y nos concentramos en el Gran Santo Domingo, de que primero el drenaje pluvial que se construyó hace décadas no está capacitado para drenar la cantidad de agua que está generando el cambio climático, porque esos aguaceros torrenciales que hoy en día se concentran entre 1, 2 y 3 horas, antes caían entre 12 y 24 horas, porque el panorama y también los procesos meteorológicos y climáticos estaban estabilizados, pero ahora tenemos ese desequilibrio, esa desestabilización en los patrones meteorológicos, y está lloviendo más de lo normal, porque al calentarse el agua del Mar Caribe y del Atlántico, tenemos más humedad en la atmósfera, y más humedad significa mayor condensación y mayor cantidad de agua precipitable en poco tiempo. Entonces, ese drenaje que se construyó hace décadas no fue visualizado para esa cantidad de agua en corto plazo. Por eso vemos que cualquier calle en el Gran Santo Domingo se inunda
con una simple vaguada, porque ya las vaguadas también están entrando en ese mismo comportamiento del cambio climático. Otro factor es que la responsabilidad ciudadana, ahí entra entonces en juego aquellas personas que arrojan basura a la calle, y especialmente algunos que hemos visto en las noticias. Cuando empieza a llover, sacan esos sacos de basura y lo tiran. Mire que eso da deseo de llorar, porque gran parte de esa misma inundación que tenemos en el Gran Santo Domingo se complica aún más el panorama por esa situación, esa basura, ese plástico sobre todo, que está obstaculizando ese drenaje que pueda llegar desde las calles hasta el mar o hasta el río Sama, que son las zonas hacia donde drenan las calles del distrito y también del Gran Santo Domingo. Y por supuesto que los fenómenos cada vez que vienen están combinándose. Ya no solo es una vaguada, ya no solo es una tormenta, ahora se combinan, viene un disturbio, viene una onda tropical, se combina también con los efectos del agua caliente, de la humedad que se está generando en nuestra región del Caribe, los remanentes que ha dejado algún sistema frontal, y entonces así se complica más todavía el panorama, porque son factores múltiples que se están combinando para entonces generar ese nivel de precipitaciones. Y para hoy entonces tendremos esa misma amenaza de lluvias torrenciales ya durante las próximas 2 horas, extendiéndose durante gran parte del día. Profesor, nosotros habíamos visto fenómenos moviéndose lentamente, ¿verdad? Pero lo que yo personalmente no recuerdo haber escuchado o visto un escenario así en el que un fenómeno esté prácticamente parqueado, detenido, estacionado. ¿Eso qué tan inusual es eso? Muy inusual para República Dominicana. La última vez que ocurrió algo así no fue en República Dominicana, sino un poco cerca, aquí en Bahamas, al noroeste de Montecristi, con el huracán Dorian en el 2019. Ese fenómeno, siendo un huracán categoría 5, se estacionó por 24 horas en una zona y la velocidad de traslación era 0 kilómetros por hora. Ya ustedes se podrán imaginar el nivel de daños que dejó ese fenómeno, ese monstruo meteorológico ahí en Bahamas. Pero solo lo hizo por 24 horas. El evento anterior a ese fue el huracán Matthew en el 2016, que frenó al norte de Colombia, muy al sur del Mar Caribe. Ahí duró aproximadamente 24 a 36 horas, luego se movió hacia el norte franco, hacia Haití, lo hizo también muy lentamente, y efectos indirectos dejó en República Dominicana. Fueron muy significativos hacia la zona fronteriza y hacia el suroeste. Ese fenómeno duró cerca de 48 horas, casi estacionario, moviéndose muy lento y dejando precipitaciones. Haití fue devastado con ese fenómeno atmosférico. Y en nuestro caso, en República Dominicana, la última vez que tuvimos ese mismo comportamiento fue con la tormenta Noel en el 2007. Noel primero vino como una onda tropical y se ancló al sureste de Puerto Rico, y ahí empezó a moverse muy lentamente hacia el sur de República Dominicana. Volvió a estancarse en las aguas del Mar Caribe, al suroeste de nosotros, de República Dominicana, y en 24 horas se formó como una depresión tropical. Esas 24 horas, que lo recuerdo como ahora mismo, fue desde un viernes para un sábado, dejó abundantes precipitaciones en gran parte del país. El domingo llegó ya a convertirse en tormenta y por eso fue que le pusieron Noel. Se movió un poco para Haití, el centro, sin embargo el campo nuboso significativo siguió con nosotros. El lunes el fenómeno ya estaba llegando al suroeste de Haití, pero la banda nubosa continuaba sobre República Dominicana. Esos 3 días, sábado, domingo y lunes, fueron
muy lluviosos en gran parte de República Dominicana y recordamos esas inundaciones de Noel, los daños que generó ese fenómeno atmosférico y no tocó a República Dominicana, el centro. Eso es para que ustedes vean que el centro de un fenómeno no es el único importante para la gestión de riesgo y para alertar a las personas de manera efectiva. Muchas personas quizá pensarán, bueno, el fenómeno está muy lejos, pero ¿por qué tanta alarma? Miren, no es tanta alarma, es porque en muchas ocasiones los efectos indirectos son más significativos en República Dominicana que cuando hace contacto directo. Jean, para que podamos compartirlo con nuestros seguidores. Se ha repetido, y tú lo has dicho también en esta intervención, que el peligro para la República Dominicana radica precisamente en eso, en la lentitud en que se está moviendo el fenómeno. Si lo pudieras explicar así como con una terminología para que la gente lo entienda bien. Claro, inclusive puede ser aplatanado. Sí, puede ser aplatanado. Señores, prepárense que viene mucha lluvia. Sí, así mismo es. Miren, la proyección para las próximas horas, ahora en el transcurso de la mañana, es un incremento nuboso y un incremento lluvioso en el litoral sur, porque el fenómeno, al estar estacionado, pero con esa circulación ciclónica, ustedes ven cuando ustedes tienen una licuadora encendida y tienen el líquido en su interior, que la licuadora va moviéndose como hacia la izquierda y se genera un hueco en el centro si es poco el líquido. Asimismo se está moviendo ese fenómeno atmosférico sobre sí mismo, y esa es la circulación ciclónica. Eso es lo que le permite quedarse como una tormenta tropical. Sin embargo, ese fenómeno también tiene otro movimiento, que es el de traslación. El de traslación es el que no se está dando, y se está dando tan lento que de 0 kilómetros por hora que tenía hace 2 horas, pasó a 2 kilómetros por hora ahora a las 8 de la mañana. Entonces, eso le va a permitir generar más humedad y absorber esa temperatura caliente del Mar Caribe, porque ahora mismo, mire, se ha dado un comportamiento en República Dominicana que se ha refrescado el panorama, porque desde el martes en la tarde se ha estado nublando, ha estado lloviendo y el sol apenas ha aparecido quizá en alguna provincia, más hacia el Cibao, porque la región norte es la que menos precipitaciones estará recibiendo de este fenómeno, y sin embargo en ocasiones también le llegan algunos aguaceros. Se ha refrescado así el panorama porque el sol no está calentando la superficie terrestre, y por eso es que vemos una temperatura al mediodía de 29 grados Celsius, una cosa que para el mes de octubre no es usual, porque octubre es el tercer mes más caluroso del año en República Dominicana. La tripleta la integran agosto, septiembre y octubre, siendo septiembre ahora, en los últimos años, el mes más caluroso de esos 12 meses. Entonces, vamos a tener la producción de abundante humedad, mucha convección en el Mar Caribe, y esas precipitaciones van a llegar hasta República Dominicana. Y ya lo decía Federico, el suelo está saturado de agua y a partir de hoy no aguanta una gota más. Entonces, esa milimetría entre 200 y 400 milímetros que todavía está por desarrollarse entre hoy, mañana y el domingo, entonces va a incrementar el potencial de las inundaciones en gran parte del territorio dominicano, pero sobre todo en las provincias que están ubicadas en la región sur. Si usted no tiene nada que buscar en la calle hoy, quédese tranquilo en su casa. Muchísimas gracias al profesor Jean Suriel, hoy a través de la vía telefónica, porque Jean durante todos estos días ha estado aquí en vivo informando y orientando a la población de la forma tan certera y adecuada en que él sabe hacerlo. Ustedes vieron ahí cómo nos aplatanó la terminología de por qué hay que tener cuidados especiales por la lentitud del movimiento de traslación de Melissa. Muchas gracias de nuevo, Jean Suriel. Siempre a la orden, y recuerden que la prevención es la clave para salvar nuestra integridad,
la seguridad de nuestra familia, es prepararnos para lo peor, aunque no suceda nada, porque también en ocasiones los pronósticos fallan. Sin embargo, ahora estamos ante la presencia de un fenómeno atmosférico muy significativo. Siempre a la orden. Gracias. Jim es el más buscado de estos días. Y seguimos recibiendo los reportes de los periodistas que están en la calle. Vamos a ver qué nos tiene María Saldaña, que está en San Cristóbal. Buen día, María. María está rumbo a San Cristóbal, ¿verdad? Está en la avenida 27 de febrero ahora. Muchísimas gracias. Me encuentro en el puente, en el elevado, de la Máximo Gómez con 27 de febrero, donde podemos ver el tránsito está totalmente despejado el día de hoy, ya que la mayoría de las personas se encuentran en sus hogares debido a que el presidente de la República Dominicana siguió el paso de que cancelara el labor del día hoy viernes. Como pueden ver, hay personas cruzando las calles, ya que las avenidas están totalmente despejadas, como ya dije anteriormente, y todo está bajo control el día de hoy. Seguimos mirando, la zona está despejada, los transeúntes no se encuentran acá, todo está totalmente bajo control tras la tormenta Melissa. Podemos ver aquí, el elevado está totalmente despejado, la avenida 27 de febrero, como también la Máximo Gómez. Esta es la información que tenemos el día de hoy con el paso de la tormenta Melissa. Ahí podemos ver transeúntes que se van a sus trabajos, algunos que tienen que salir por obligación, ya que hay algunas personas como nosotros también que tenemos... ¿Sí? Ok, es todo lo que tengo por el momento desde el elevado Máximo Gómez con 27 de febrero. Yo retorno con ustedes a los estudios. Gracias María. Y está el reporte en una zona del Distrito Nacional que, como ustedes habrán visto, los que han salido por obligación durante estos días, la palabra tapones salió del diccionario de la cotidianidad dominicana, o por lo menos en el Gran Santo Domingo, como que nosotros, digamos que la zona más afectada. A trabajar, sí. esto. Tú no nos vas a dar el día libre, Cari. No hay posibilidad. No hay. No hay posibilidad. Oye, tú eres un tirano a propósito de tu cumpleaños el 24 de octubre también. Ni depende de mí ni hay posibilidad. Vámonos a pausa. Bueno, continuamos reportando en directo de diferentes puntos del país los pormenores del impacto de la tormenta Melissa en diferentes provincias. Y vamos a ver qué nos cuenta Wilson Mejía, quien está desde ayer en Barahona. Estuvimos viendo un reportaje interesante desde ayer y vamos a ver el estatus de Barahona, que es una provincia que, como está ya en el procurrente, en el sur, está bastante impactada por las aguas de la tormenta Melissa. Adelante, Wilson. Muy buenos días, este es el panorama aquí en la provincia de Barahona, específicamente en el municipio cabecera. Como pueden ver en sus pantallas, una ligera llovizna y el cielo parcialmente nublado. A diferencia del día de ayer, donde casi por el día completo las precipitaciones se mantuvieron constantes, lo que provocó el desbordamiento de la famosa cañada de Papoy aquí en este municipio cabecera. Es el principal dolor de cabeza cada vez que ocurre un fenómeno como este, y también cuando se producen fuertes lluvias, esta cañada que atraviesa literalmente el pueblo, el centro del pueblo de Barahona, todos los sectores que quedan a su alrededor, que quedan a su paso, quedan bajo agua, y eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Decenas de viviendas quedaron inundadas debido al desbordamiento de esta cañada. Hablamos con al menos 7 familias y era un drama muy desalentador, muy frustrante, ya que tienen que vivir esta situación cada vez que llueve.
se quejaron de las autoridades de que llevan años con este problema y quedan al olvido. Ahora mismo esas son las imágenes específicamente del malecón. Debido a los fuertes vientos que se produjeron el día de ayer, la verja perimetral que protege la construcción que se lleva a cabo del malecón quedó totalmente en el pavimento, como pueden observar. Pero aquí en el municipio cabecera todo ha transcurrido con normalidad desde muy tempranas horas de la mañana de hoy. Pocas personas transitando en este municipio. Cabe destacar que a diferencia de la costa, donde se sintieron más fuertes los vientos y las lluvias, específicamente en el municipio de La Ciénega, hubo varios derribos de árboles en el tramo carretero que comunica La Ciénega con el municipio de Enriquillo. El tránsito estuvo obstaculizado al menos por 30 minutos en horas de la mañana. Eso ocurrió el día de ayer, lo que produjeron las lluvias. También en el municipio de Paraíso, 3 comunidades rurales, campesinas que se dedican a la actividad agrícola quedaron totalmente incomunicadas debido a la creciente del río Nizaíto. Villanizao, también Las Ullamas y la comunidad de Platón quedaron totalmente incomunicadas debido a la creciente de este afluente que se salió de su cauce el día de ayer. Las autoridades estaban en la zona observando y viendo qué podían ofrecerle a los moradores de esas localidades rurales, los cuales son bastante humildes y viven de la producción agrícola. En Enriquillo todo transcurrió con normalidad, muchas lluvias, pero gracias a Dios no hubo ningún tipo de eventualidad ni pérdida humana que lamentar. Ya un poco hacia abajo, buscando el municipio cabecera, como el distrito municipal de Bauruco, muchas lluvias. Los pescadores se mantienen a la espera de la ayuda de las autoridades, las cuales informaron que ya la estaban coordinando para llevarles raciones alimenticias, los cuales eran su principal demanda el día de ayer. Así luce Barahona en estos precisos momentos, pero debo indicarle que la noticia ahora está en el municipio de Polo, donde la crecida de los principales ríos de esa comunidad se han desbordado. Tenemos informaciones de que hay unas cuantas comunidades incomunicadas, por eso nosotros nos preparamos para desplazarnos en este preciso momento hacia el municipio de Polo, donde la situación es más crítica. Mientras tanto, cielo parcialmente nublado, específicamente aquí en el municipio cabecera de Santa Cruz de Barahona. Nosotros, por supuesto, continuamos en la región dándole amplia cobertura a las eventualidades que puedan producirse debido a los efectos de esta tormenta Melissa, que aún continúa incidiendo en el territorio nacional. Les escucho. Wilson, gracias por el reportaje, por los pormenores del mapeo de la provincia completa. Te pregunto, ¿cuál ha sido la respuesta? Ya tú nos has comentado de lo que han hecho las autoridades provinciales y del gobierno central, pero ¿cuál ha sido la receptividad o la respuesta de la ciudadanía ante estos llamados de alerta, ante estos llamados a prudencia? ¿La gente se ha resguardado en sus hogares o la gente está como está en algunos barrios aquí en la capital en otra cosa? Bueno, el comportamiento específicamente aquí en el municipio cabecera ha sido, podemos llamarlo dentro de lo que cabe normal, ha sido prudente, debido a que ya al filo de las 8 o 9 de la noche casi queda totalmente desolado el pueblo, pocos negocios abiertos. En algunos barrios sí pudimos ver presencia de personas frente a sus hogares, pero nada exponiéndose al peligro. Y aquí la actividad, las lluvias, lo que más provocaron el día de ayer fue las inundaciones de los barrios Pueblo Nuevo, Villa Estela y todo lo que es el sector Juan Pablo Duarte, por donde pasa la cañada de Papoy, que ya para ellos es algo habitual, algo normal, como nos lo manifestaban, y cada vez que crece convierten literalmente en ríos las calles de esos sectores. Pero después todo ha transcurrido con normalidad, la gente se ha mantenido dentro de su perímetro,
A diferencia de otras tormentas que toman el malecón como escenario para venir a celebrar, a tomar alcohol, y gracias a Dios ayer no había presencia de ese tipo de personas celebrando. Ahora bien, específicamente en el balneario Los Patos, en San Rafael, sí volvimos a ver personas, ya cuando regresábamos hacia el municipio de Cabecera, volvimos a ver personas del lugar aventurándose, bañándose en el balneario. Parece ser que ellos conocen bastante bien el río y quizás conocen a la hora o al momento que va a crecer, porque se sentían muy confiados bañándose ahí en esa zona que desemboca en el mar. Pero después la costa se mantuvo tranquila, los municipios de esas localidades se mantenían resguardados, gracias a Dios, en sus hogares. Wilson, gracias por ese reporte tan detallado, completo, que nos ha compartido con nosotros en Despierta con CDN y por supuesto para los seguidores de CDN. Tú dices que vas ahora a Polo porque allá hay una situación. Sí, Wilson, tú vas Sí, claro. Solo estábamos esperando hacer contacto con ustedes, ya nos estamos preparando para salir a Polo, ya en unos 40 minutos estimamos, dependiendo cómo esté la carretera, estimamos que debemos de haber llegado. Oh, bueno, buena suerte por allá y probablemente ya no nos va a dar tiempo a que Wilson nos dé otro reporte de este Polo Barahona, pero sí tendrán la oportunidad de verlo en la cobertura que va a tener, va a seguir en CDN durante todo el día de hoy. Bueno, gracias Wilson por ese reporte completo. De nuevo te agradecemos. Suerte por ahí y cuídate. Vamos a la pausa.